Esta semana en Moodle estudiarás y practicarás el uso y la posición de los adjetivos en inglés. Veamos estos ejemplos. The White House is in the US. They're blue jeans. Si te das cuenta, en estos dos primeros ejemplos, el adjetivo white y el adjetivo blue se encuentran ubicados antes del sustantivo. En este caso, del sustantivo casa, y en este otro, antes del sustantivo jeans. En inglés, por lo general, los adjetivos se colocan antes del sustantivo que están calificando o describiendo. Es por ello que en esta oración lo correcto es decir the White House o en esta otra their blue jeans. Veamos el siguiente grupo de ejemplos. He is strong. It isn't easy. Hay que notar que estos dos adjetivos, strong e easy, están ubicados después del verbo to be. En este caso, is, y en este otro, después del verbo to be en negativo, isn't. En este siguiente ejemplo, en el caso de una pregunta, is it American? Vean también cómo está la estructura del verbo to be y posteriormente el adjetivo. En este último grupo de ejemplos, veamos, it's a very big city o she's really small. Noten que también el adjetivo big y el adjetivo small están ubicados después del verbo to be, después de una estructura con el verbo to be, como it's o she is. Pero a diferencia de estos otros, están acompañados de un adverbio que hace que se enfatice más el significado, como en el caso aquí de very, el cual es una palabra muy enfática, la cual significa muy, y la palabra really. En español se leería como es una ciudad muy grande y ella está muy pequeña. Entonces, quiere decir que, vamos a ver un resumen, quiere decir que cuando usamos un adjetivo con un sustantivo, el adjetivo va antes del sustantivo, en este caso en inglés. Por ejemplo, it's a big house, siempre va el adjetivo antes del sustantivo, big house, y nunca será it's a house big. Esta estructura es incorrecta. En el caso de los adjetivos que califican a un sustantivo plural, recuerden jamás pluralizar el adjetivo. Es decir, lo correcto es decir, their blue jeans. El adjetivo blue está calificando a los jeans, pero aunque jeans es un sustantivo plural, nunca le voy a poner una S al adjetivo. Es decir, es incorrecto decir their blues jeans. También podemos usar adjetivos sin un sustantivo, es decir, después del verbo to be. Como por ejemplo, en el caso que habíamos notado anteriormente, he's strong. Aquí no hay un sustantivo, pero el adjetivo está después del verbo to be. Y finalmente, usamos por lo común very o la palabra really antes de los adjetivos para enfatizar. Como por ejemplo, he is very tall, en lugar de he's tall. O he isn't very tall. Si ocupo el adverbio very, voy a dar un sentido aún más enfático, es decir, él es muy alto. Recuerden por último que los adjetivos, tanto en español como en inglés, se utilizan para calificar o para describir a un sustantivo. Continúen practicando esta semana el uso de los adjetivos en inglés y sobre todo su posición, ya sea antes del sustantivo
o después del verbo to be.